Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cada TV. Dos miradas críticas, una sobre Cuba y la otra sobre la izquierda latinoamericana, complaciente con la dictadura desde hace 6 décadas. Estamos hablando de Cuba, de eso mejor ni hablar. El último libro de Carlos Lizardo, dramaturgo, poeta, periodista, narrador uruguayo. Bueno, en este libro, digamos, se traduce el libro en sí en la crónica de un desencanto, del desencanto personal, largamente procesado, eso sí. Y hay un ejercicio de introspección, de catarsis, porque, bueno, Carlos fue montonero en su juventud, fue preso político durante 13 años, de 1972 a 1985. Tras ser liberado, esto es al final de la dictadura militar de Uruguay, viaja a Suecia, país en el que reside hasta 1996, y luego, con el Frente Amplio en el gobierno, se convierte en viceministro de Educación y Cultura en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y director de la Biblioteca Nacional durante la presidencia de José Pepe Mujica. Obtuvo el primer premio nacional de literatura del Ministerio de Educación y Cultura en las categorías teatro, narrativa y poesía. Fue 2 veces galardonado con el Bartolomé Hidalgo, que otorga la Cámara Uruguaya del Libro. Recibió la Orden de Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia, y sus obras han sido traducidas a varios idiomas: inglés, portugués, catalán, italiano, árabe, sueco. Pero volvamos a Cuba. Cuba, de eso mejor ni hablar. Carlos, vamos a hablar de Cuba. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Un gusto. Decía, vamos a hablar de Cuba porque quiero saber, bueno, primero la trama interna de este libro, de este ejercicio o catarsis que ha hecho, y esto coincidió justamente con la pandemia, pero ¿a quién le habla? ¿Le habla al joven Carlos? ¿Le habla a los jóvenes de hoy? Bueno, es un poco complejo. Esto empezó hace muchos años, cuando en el año 87 yo estuve 1 mes y medio en Cuba, en La Habana fundamentalmente, y me di cuenta de que aquello no era lo que yo quería para mi país. Digo mi país, Uruguay, porque Uruguay tiene instituciones republicanas y democráticas desde hace muchos años, que Cuba no tiene las instituciones, pero no tiene ni la tradición, ni siquiera sabe de qué le están hablando. Y bueno, desde el 87 para acá ha pasado mucho tiempo, y a mí, cuando yo tenía 20 años no era escritor, ni siquiera sabía que iba a ser escritor. Y lo que me empezó a preocupar es la actitud de los intelectuales de los años 60 y también de los escritores que fueron incluidos en la categoría de intelectual, de aquiescencia, de aceptación de todo lo que venía de Cuba. La conducta del intelectual es de oposición a lo establecido, de crítica a lo establecido. Crítica no quiere decir destrucción. El intelectual, por su nivel de información, debe estar atento a lo que hace el gobierno. Yo integré el gobierno de Tabaré Vázquez gracias a que lo critiqué bastante duramente en la prensa de izquierda, o sea, no me fui a la derecha para criticarlo, y él me llamó y me dijo, bueno, me estás criticando, vení a trabajar. Pero fue sin animadversión, sin mal humor, sin nada, fue como se hace entre amigos. Bueno, me estás criticando, ayúdame, sos capaz de hacerlo mejor. Critiqué a Mujica por otras cosas, a quien conozco
algunas situaciones duras en la cárcel, pero Cuba transformó que el intelectual revolucionario era el que apoyaba al gobierno. Ahora, ¿apoyaba al gobierno a quién? Fíjese, una locura. En el año 68, el Congreso Cultural de La Habana dijo que al intelectual se lo pone el guerrillero. El guerrillero. ¿Pero qué era un guerrillero en Cuba? Era un muchacho de 30 y pocos años, con olor a transpiración todo el tiempo, melena, barba, una pistola en la cintura y una metralleta colgando. Ese sabía de historia, de economía, de filosofía, de estética, de producción de azúcar, de producción de leche. Ese sabía todo. Y el intelectual callado en la boca. No importaba que el intelectual fuera un cardiólogo. El guerrillero iba a saber más, siempre. Entonces, y eso fue pasivamente aceptado por la inmensa mayoría de los intelectuales latinoamericanos, europeos también, norteamericanos, asiáticos, bueno, de todo el mundo. Y eso fue como el origen de esta preocupación mía. Estuve, yo creo que 4 o 5 años juntando material académico, periodístico, fílmico, jurídico, que increíblemente no lo tiene el enemigo, la CIA. Están los archivos del gobierno de Cuba. Basta abrir los discursos de Fidel Castro para saber qué es lo que pensaban. En el camino encontré la persecución a los homosexuales, una minoría, sí, pero es una vergüenza de los intelectuales latinoamericanos. Transformaron esa gente, no eran gente, vamos a entendernos, gente adulta. Algunos tenían 17 años, 18 años, eran niños que incluso les cuestionaban su virilidad. Yo tengo acá en mi casa, en esta casa, tengo un adolescente de 18 años. Es un varón viril, pero con las modas actuales, si uno lo mira, quizá para los cubanos no es suficientemente viril. Es delicado, es suave, usa el pelo largo, es buen estudiante, tiene buen sentido del humor. Estos condenaban a esos casi niños, los violaron porque los guardias de los campos de trabajo forzado eran lo que hoy llamamos pedófilos, eran bufarrones, esa es la palabra, o bujarrones, las dos palabras recoge el diccionario, y eran unos ignorantes. Bueno, y Fidel Castro dice que no, allí no pasaba nada, 80 muertos. Algunos les destrozaron la vida hasta hoy, que son gente vieja como yo, de mi edad, les destrozaron la vida para siempre. En materia de producción, ¿qué hizo Cuba? Nada, no produce nada, ni azúcar produce. Produce menos azúcar que en la época de la esclavitud del siglo XIX. La guerra. Fidel Castro tenía tantas tropas en tantos países como tenían los Bush, padre e hijos. Él se creía el gran maestro de la guerra. Tenía en todos los países latinoamericanos, tenía en África, tenía en Asia, no sé si llegó a tener en Oceanía, pero no es solamente Angola, es Mozambique, Etiopía, Eritrea, Somalia, Siria, Yemen, y él lo dirigía desde el Caribe. Es el señor de la guerra, Marte, el dios de la guerra. Un tipo de acá, del Caribe, dirigiendo la guerra del mundo. Y era el brazo armado de la Unión Soviética, porque la sangre era cubana, las armas eran soviéticas, pero la sangre era cubana. Y ahí andan los veteranos de la guerra de Angola, pasando hambre en Cuba, jubilaciones miserables, sin atención médica. A esa gente mandó a pelear Fidel Castro. Fue a hacer los mandados, era mandadero de la Unión Soviética. Claro,
Cuba tiene 11 millones de habitantes. Usted dice en el libro que a los cubanos los ha convencido de que todo es un campo de batalla. Sí, es el dios de la guerra. Todo es guerra. No hay ninguna alternativa a la paz, a la creación científica, a la creación cultural. Todos son, los cubanos son todos héroes. Que me perdonen los cubanos, pero no les deseo que sean héroes. Porque están héroes de Mozambique, héroes de Angola, héroes de Yemen, héroes del trabajo, héroes del espionaje, héroes del café, héroes de no sé qué. Y el trabajador lo que quiere es un sueldo, no medallitas ni palmoteos. Llega a decir Fidel Castro, y aparece en el libro, que al cubano le falta constancia en el heroísmo. ¿Pero qué es constancia en el heroísmo? Aquí en Uruguay, creo que en Argentina también, el héroe es, como dice una canción, el que el lunes de mañana se levanta sin chistar, el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar el lunes sin protestar, porque tiene a sus hijos para darle de comer. Pero no que agarra el fusil para ir a pelear a África, ¿qué le importa? Y que vive de su sueldo, y que está orgulloso del sueldo que gana, que siempre es poco. Pero no de medallitas y los estímulos morales que decía el Che Guevara, estímulos morales, de que el trabajador quiere, como dicen en Argentina, la heladera llena, el asado de los domingos. Acá también, acá también. Y en Cuba también. En Cuba la gente quiere comer, quiere poder cuidar a sus hijos, tener atención médica digna, hacer un regalo el día del cumpleaños a la abuela, eso que... Entonces, pero ¿cómo los intelectuales aceptaban eso? Y quiero referirme a una cosa especial porque lo puse en el libro, que es, yo tomé 3 escritores como ejemplo de actitud frente al gobierno cubano y sus teorías, que son García Márquez, Julio Cortázar y Mario Benedetti. A Mario Benedetti lo tomé porque es uruguayo, pero pocos escritores estuvieron tan comprometidos con la Revolución Cubana como Benedetti, ¿no? En algunos casos, él fue un hombre ejemplar, porque vivía pobre como un cubano. Y fue el uruguayo más comprometido con la Revolución Cubana, creo yo. Pero me interesa destacar el caso de García Márquez, porque García Márquez fue un canalla. En Europa, García Márquez es un dios. Si yo digo esto en una universidad europea, me expulsan, porque lo crearon allá. Ya lo crearon a García Márquez, no acá, en América Latina. Un tipo que vivía como jefe de Estado en Cuba, en una casa en Siboney, un auto que le había regalado Fidel Castro, que los conocedores dicen que es un Mercedes-Benz blanco. Es servicio doméstico todos los días del año, aunque no viviera allí, pero tenía que estar todo pronto para cuando él llegara. Y lo que más me molesta es que le pegaba a los más débiles. Nunca hay una crítica de García Márquez a un ministro, a un general, a un jefe del partido. No, siempre pegándole a los más débiles. Nunca se acordó de los que mueren en el Caribe ahogados. ¿Pero y por qué se van en una balsa? Porque no lo dejaban tomar un avión. Y él dice, yo le pedí a Fidel Castro que liberara a 2 o 3 mil presos políticos. ¿Esa es la tarea de un premio Nobel de Literatura? Me muero de vergüenza si tengo que hacer eso. O sea, su amigo Fidel Castro los encarcelaba y él después iban, se tomaban un poco de ron o de cerveza y le decía, soltame a 1, soltame a 5. Y es tan cara dura que dice, cuando voy a Miami, los gusanos me reciben bien. No, ese es un canalla. No creo que esta supuesta verdad que yo tengo para mí como auténtica se vaya a imponer un día en el prestigio de García Márquez. Pero es un tipo nefasto, un mal ejemplo, y como le digo,
yo viví unos años en Europa. En Europa es el Dios, es amado. No se puede decir nada de García Márquez. Nunca, él nunca fue revolucionario, lo dice, ¿no? Que no es revolucionario, no fue guerrillero. Él era amigo de Fidel Castro, con eso le era suficiente. Norberto Fuentes dice, en el año 69, si no tenías amigos, si no eras amigo de Fidel Castro en Cuba, te bastaba con ser amigo de, de García Márquez, que era más o menos lo mismo. Esa era la influencia que tenía. Carlos, volviendo a este tiempo, en el libro también menciona las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y las que fueron abortadas el 15 de noviembre de 2021, esto por las amenazas y por la represión que hubo en aquellas manifestaciones bueno, que fueron espontáneas y que tomaron por sorpresa a la dictadura. ¿Cree que lo que ocurrió el año pasado puede ser una bisagra en Cuba? Es muy difícil porque yo he conocido represión, no solamente en Uruguay, pero es muy difícil comparar con la represión en Cuba. Es durísima, la represión a ese nivel, lo escucho de mi familia que vivió la represión en Uruguay, no, y tan lejos, tan profundo la represión no llegaba, ¿no? Dejar a la gente encerrada en la casa, dejarla sin contacto, dejarla sin comer, echarla de los trabajos, amenazarle la primera y la segunda generación de familia, no pueden estudiar, no pueden viajar, no pueden... Es muy duro eso de superar. Y no sé, tendría que parte de la... Eso ocurre, ¿no? Parte de la represión darse vuelta en algún momento. Sí. Pero eso es muy difícil porque ahí está el aparato. De los intelectuales. Sí, sí. Hablaba de los intelectuales, mencionaba a Jean-Paul Sartre, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Julio Cortázar, una relación totalmente distinta de la que tenía con Gabriel García Márquez. Ahora, me pregunto yo, esto de no poder hablar con un amigo de izquierda democrática, si uno no elogia a Fidel Castro o a los Castro y la revolución. Bueno, pasaron 6 décadas ya. La izquierda democrática no se dio cuenta de lo que ocurre realmente en Cuba. Mire, yo acá creo que Uruguay, en Uruguay tenemos una izquierda democrática. Puede haber algún sector así marginal que no lo sea, pero cuando digo izquierda democrática quiero decir toda la izquierda que está en el Frente Amplio y otra que no está en el Frente Amplio, acepta las instituciones, acepta las elecciones, tenemos instituciones democráticas que crearon los partidos tradicionales, los partidos de derecha, no la izquierda, pues se crearon hace 60 años, 70 años, 80 años. El divorcio en Uruguay es de 1711, es de 1911. El divorcio, ahí no había izquierda que presionara, y el divorcio por voluntad expresa de la mujer. Esa es una institución democrática. El voto femenino, en fin. Ahora, pese a que la izquierda es democrática aquí en Uruguay, los dirigentes de la izquierda, las primeras caras, por más que en la intimidad puedan reconocer que Cuba, Nicaragua, Venezuela son dictaduras, jamás lo dirán públicamente. Y los dirigentes sindicales, algunos de ellos, son del Paleolítico, porque dicen, en Uruguay la clase obrera es independiente, no tiene partido político. Lo cual es cierto, es verdad, porque las huelgas que soportó Tabaré Vázquez y que soportó Mujica, se las hizo la clase obrera, y fueron duras algunas, muy duras. Ahora, en Cuba no existe
la clase obrera independiente? Es del partido. Ahora, ¿por qué acá los dirigentes sindicales están orgullosos de tener una clase obrera sin partido político y no reconocen que en Cuba no hay clase obrera independiente? Todos los dirigentes sindicales son del Partido Comunista Cubano. Es más, es una condición, si no, no podrían ser dirigentes sindicales. Los dirigentes, los jóvenes comunistas, es ridículo. Yo a veces miro Juventud Rebelde. De rebelde no tiene nada, es una juventud sometida. Y entiendo porque la represión, para poder estudiar hay que hacer lo que dice el gobierno y seguir la represión. Y, no sé, es muy difícil ver que haya un movimiento. Eso lo digo por ignorante, porque no conozco íntimamente, pero cuesta verlo desde lejos a través de la prensa o de testimonios de amigos que viajan a veces, de dónde pueden salir esas fuerzas, mientras el aparato militar, fundamentalmente el aparato militar, porque el partido no existe, punto. Si 4 generales dicen se acabó el partido, se acabó, chao, el partido no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene el partido? Que esos militares, mientras viva el abuelito Raúl, que sigue mandando, va a ser difícil que el aparato militar se desmonte. Yo me acuerdo que lo menciona en Rumania, yo vivía en Suecia en ese momento, se anunciaba, bueno, se sabía que era una dictadura fascista la de Ceausescu. Ceausescu y su señora esposa, Olga. Y fue rapidísimo. Puede haber una insurrección popular, se decía. Bueno, hubo una insurrección popular, a las 48 horas fusilaron a Ceausescu y la mujer y se acabó. Los que quedaron no eran ningunos demócratas convencidos, eran del aparato también. Ahora, salieron de las Fuerzas Armadas y de la policía, esa gente de la policía de Ceausescu. Pasó en Alemania, en la RDA pasó eso. Vergonzosamente, un jefe de Estado como Erich Honecker terminó viviendo de prestado en Chile. Una cosa increíble, un jefe de Estado europeo tendría que haber puesto la cara y decir, métame preso, yo fui militante antinazi, ¿me quieren meter preso? No, huyó porque tenía la hija. Eso es una vergüenza para el movimiento comunista. Y yo me pregunto a veces, te lo digo en el libro, ¿qué habrá pensado Fidel Castro cuando vio que le fusilaban a Ceausescu? Porque hay imágenes donde aparece el fusilamiento, pero las han borrado, me parece muy bien, pero de su amigo que él había visitado 10 o 12 años antes, ese será mi futuro, y de eso él se cuidaba mucho. Y por eso no le va a pasar a ninguno de estos. Se matan entre ellos, pero no... en fin, estoy un poco improvisando demasiado porque yo no tengo información de lo que pasa dentro de Cuba. Le voy a cambiar el título del libro para agradecerle y para despedirnos. Cuba, de eso mejor hablar, y le agradezco mucho que haya hablado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Lisette. Suerte. Y gracias a ustedes por acompañarnos en estos 15 minutos y monedas, cuarto de hora. Nos reencontramos en la próxima. Chao. A mí que estoy sufriendo por mi pueblo, sueño con un amanecer feliz y libre.